Hola mis queridos hermanos y amigos, nuevamente estamos aquí para estudiar el libro de Daniel. En esta ocasión estudiaremos la lección número 7, que se titula Del foso de los leones al foso del ángel. Y el versículo de memoria dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4. Después de que los medopersas toman Babilonia, Darío el Medo reconoce la sabiduría de Daniel y lo invita a formar parte del nuevo gobierno. El joven, el anciano profeta es tan sobresaliente en sus deberes públicos que el nuevo rey lo nombra administrador principal de todo el gobierno medo-persa. Sin embargo, a medida que transcurre el capítulo, Daniel enfrenta el resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original primordial, el de los celos. Un grupo de gobernadores, igual que Daniel, no están contentos porque ven que Daniel es un cautivo judío y ha recibido privilegios. Claro, es un hombre talentoso, un hombre sabio, pero sobre todo un hombre fiel a Dios. Y claro, hemos estudiado anteriormente los conflictos que tuvo con el rey Nabucodonosor, y Dios se manifestó en Daniel. Entonces, claro, hay un dicho popular que dice que nadie puede ver ojos bonitos en caras feas. Daniel provocaba los celos de los gobernadores babilónicos. Así que esta semana hemos estudiado el caso de Daniel, el capítulo 6 del libro de Daniel. Y comienza diciendo la escritura: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Los sátrapas son los mismos gobernadores, son gobernadores, hombres que dirigían el reino, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Sobre estos 20 gobernadores habían 3 que eran superiores a ellos, y Daniel era uno de ellos. Dice: a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Estos 3 gobernadores superiores al resto eran los que velaban porque las cosas sucedieran bien en el reino. Entonces, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Claro, ya lo estudiamos. Daniel tenía el espíritu de Dios. Y cuando una persona tiene el espíritu de Dios, hace maravillas y la gente se queda sorprendida. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea que Daniel era tan sobresaliente, era tan capaz, que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, como un segundo señor. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Le buscaban. Daniel era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, y todas las cosas que él hacía las hacía correctamente. Entonces estos hombres, movidos por los celos y por la envidia, le buscaban una ocasión. Era lo mismo que hacían los fariseos con Jesús. Como Jesús era perfecto en todos sus caminos, los fariseos siempre le andaban buscando dónde fallaba. Y lo mismo hacían. Dice, pero no podían, dice, porque Daniel era fiel. Qué tremendo, ¿no? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre intachable, un hombre que no tenía ningún vicio, porque muchas veces los vicios, mis queridos hermanos y amigos, llevan a los hombres a cometer los pecados, los vicios, y especialmente el robo. Por ejemplo, si una persona, yo a lo largo de mi vida he visto casos de personas
que por el hecho de ser borrachos, pierden la dignidad y se vuelven pues, y tocan lo ajeno y hacen un montón de cosas. Entonces, pero dice que Daniel no tenía ningún vicio, era intachable, era irreprensible. Entonces estos hombres no pudieron hallarle ninguna falta. Qué tremendo ejemplo para nosotros. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el ejemplo a seguir. Pero también Daniel es digno de imitar. El caso de Daniel es un caso de integridad. Y ahora, hoy en día, hermanos y amigos, cuesta ser íntegro. Hay gente que por unos dólares más, como decía la película, dejan de ser fieles, aún siendo cristianos. Hoy en día es difícil, se necesita que el hombre y la mujer cristianas estén llenos del Espíritu Santo para poder ser íntegros. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aparte que Daniel era fiel, era íntegro, estos hombres sabían que Daniel era un fiel siervo de Dios. Entonces, claro, en aquel tiempo, y como en todos los tiempos, queridos hermanos y amigos, siempre ha habido corrupción. Siempre, y lo vemos nosotros en nuestros países. Una de las razones por las cuales nosotros andamos en este país que no es el nuestro, ha sido por la corrupción que ha imperado en nuestros países a través de los años y a través de los siglos. Entonces estos hombres, como Daniel era íntegro, por eso ellos querían deshacerse de él, porque Daniel era un estorbo para ellos. Dice: pero por más que buscaron, no encontraron fallas en la administración de Daniel, íntegro. No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Dice: y ningún vicio fue hallado en él. La palabra aramea traducida como fiel también puede traducirse como confiable. Daniel era confiable. El rey Darío confiaba en él. Y qué bonito, ¿no? Cuando la gente confía en nosotros. Entonces, pero estos hombres, posiblemente antes de que Daniel llegara, era como un auditor. Es el que veía el asunto, que todos los negocios del rey marcharan bien. Entonces estos posiblemente eran corruptos, hacían negocios turbios, como sucede todavía hoy en día en muchas empresas, en los gobiernos, ¿verdad? En los gobiernos. Aquí nomás tenemos Centroamérica y México, e incluso aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Dice: Daniel es irreprensible. No hay nada que los funcionarios puedan hacer para presentar una acusación falsa contra él. Sin embargo, también perciben cuán fiel es a su Dios y cuán obediente es a la ley de su Dios. Así que pronto se dan cuenta de que para acercar a Daniel, tendrán que provocar una situación en la que Daniel se enfrente con el dilema de obedecer la ley de Dios o la ley del imperio. Pero todo era porque Daniel les estorbaba. Miren, yo tuve un trabajo no hace mucho. Trabajaba por allá en un lugar, y entonces, como era un edificio donde se parqueaban carros, claro, los que dirigían ahí estaban acostumbrados a los negocios chuecos, ¿verdad? Pero entonces ellos quisieron pues que yo actuara de la misma manera, y como yo me negué, se los digo, hay un Dios de testigo, como yo me negué, pues, como decimos nosotros en mi país, me hicieron la cama. Así es que sin haber hecho nada, me dijeron a mí adiós. Así es que la corrupción, y esto fue lo que pasó con estos hombres. Estos hombres tuvieron celos de Daniel. Pero entonces dice el versículo 6,
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Le llegan, fíjese, le llegan diciendo de que ha habido una reunión. Una mentira, porque no se habían reunido. Pero dice, le tocaron la vanidad al rey. Le dijeron, rey, si alguien le pide a otro dios o a otro hombre, sea echado en el foso de los leones. Y claro, el rey se sintió halagado. Él en ese momento se sintió como Dios. Y le dijo: ahora pues, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. La ley, por eso se usa un dicho que dice: hagámoslo, al fin y al cabo no es una ley de Medo-Persia, porque en Medo-Persia las leyes que el rey sellaba con su anillo no podían ser revocadas. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Convencieron al rey. El rey cayó en una trampa. Le tendieron una trampa al rey Darío. Entonces dice, Darío cae en la trampa tendida por los funcionarios, que son lo suficientemente inteligentes como para jugar con las circunstancias políticas del reino recientemente establecido. Fue un juego político. Ellos eran viejos de estar en el poder. Posiblemente tenían toda la experiencia. Darío había descentralizado el gobierno y había establecido los 120 gobernadores para que administraran en todo el reino. Sin embargo, dice, le hicieron sentir al rey que eso era peligroso. Que cualquier gobernador, incluso los 3 superiores, de los cuales Daniel era uno, le dijeron: más de alguno puede influenciar y armar en el reino, Señor, una revuelta. Entonces los oficiales engañaron al rey y lo hicieron firmar el edicto. Entonces dice, la expectativa de ser tratado como un dios le resultó al rey algo atractivo. Se sintió como Dios, Entonces dice, el decreto tuvo la intención de convertir al rey en el único representante de los dioses. Mire qué tremendo, ¿no? O sea, le hicieron creer al rey, sentir al rey, que toda petición que alguien hiciera a su Dios tenía que pasar primero por él. Como un mediador. Entonces dice que el rey fue engañado y cayó en esa trampa. Pero hay 2 aspectos de esta ley que merecen atención. En primer lugar, el castigo por la transgresión es ser lanzado al foso de los leones. Como este tipo de castigo no se confirma en ninguna otra parte, pudo haber sido una sugerencia de parte de los enemigos, se la inventaron porque no había registro de eso. Dice que los reyes, los antiguos monarcas tenían leones, pero los tenían en jaulas y los usaban para la caza. Entonces le dijeron, mira, ¿verdad? O sea, tenemos leones y cualquiera que desobedezca esta prohibición, los leones están listos. Entonces dice que en segundo lugar el decreto no se puede cambiar. La naturaleza inmutable de la ley de Media y Persia también se menciona en el libro de Esther, cuando Vashti se negó a aparecer en la fiesta del rey Asuero. Dice que los gobernadores, los funcionarios del rey le dijeron que firmara un decreto, que Vashti, la reina Vashti, no podía volver al palacio.
y el rey Asuero lo hizo. También dice ahí en el capítulo 8 de Esther, dice que cuando los judíos fueron amenazados, dice que el rey Asuero le dijo a Esther y a Mardoqueo: escriban a los judíos como a ustedes les parezca. Y una vez que tengan el escrito, dijo, yo firmaré el edicto con mi anillo. Entonces, esa ley ya era muy común. Entonces vemos nosotros que esta gente, movidos por la envidia, se levantan contra Daniel. Pero sigue diciendo el capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no se acobardó. Daniel una vez que se da cuenta del edicto, no se va a esconder, sino que se va a su casa, abre las ventanas y dice que 3 veces al día oraba públicamente. O sea que Daniel era un siervo de Dios. Dice, para Darío, el decreto representa una oportunidad para fortalecer la unidad del reino. Pero para los conspiradores es una estrategia para deshacerse de Daniel. Por supuesto, las verdaderas causas y motivos que están detrás de la trama se encuentran en el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. Todas estas cosas son símbolos, porque el que está detrás de todo esto es Satanás. Dice que esto es una muestra del gran conflicto que existe entre Cristo y Satanás. En ese momento, en el 539 a.C., cuando cae Babilonia, Daniel ya ha recibido las visiones registradas en Daniel 7 y en Daniel 8. Por ello puede entender el decreto real como una mera política, no como una mera política humana, sino como un ejemplo de esta guerra cósmica. Daniel sabe, y nosotros sabemos también, cuando algo nos sucede, de repente suceden cosas en nuestra vida que no las entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Es Satanás el que está detrás. Es este conflicto que comenzó allá en el cielo cuando Satanás se levantó contra Dios. Entonces quizá también reflexionó, dice, en la experiencia de sus compañeros. Daniel no fue cobarde, Daniel se enfrentó. Dice, cuando se recordó de sus 3 compañeros hebreos que arriesgaron su vida, fueron lo suficientemente valientes para enfrentarse al rey Nabucodonosor. Entonces Daniel confiaba en Dios. Por lo tanto, él no cambia sus hábitos devocionales, sino que continúa la práctica habitual de orar 3 veces al día hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén oraba. A pesar de la prohibición de hacer peticiones en cualquier hombre o Dios, salvo al rey, Daniel no toma ninguna precaución para ocultar o disfrazar su vida de oración durante esos 30 días críticos. Daniel siguió igual. Por eso nosotros debemos de prepararnos desde ya, porque llegará un momento en que nuestra fe será probada. Daniel es una minoría absoluta, ya que es el único entre docenas de gobernadores y otros funcionarios a punto de entrar en conflicto con el decreto real. Sin embargo, mediante su vida de oración pública demuestra que la lealtad que le debe a Dios antecede su lealtad al rey y su decreto irrevocable. Daniel demuestra que él es un hijo de Dios y da testimonio, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero depende de nuestra preparación, Por eso hoy es el tiempo de poder prepararnos para cuando llegue el día, porque llegará ese día en que seremos probados. Entonces dice,
Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, se estaba cumpliendo lo que ellos querían. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Hasta allí el rey se dio cuenta de lo que estos hombres habían hecho. Antes de eso, el rey no sospechaba que era un plan para deshacerse de Daniel. Entonces allí él se dio cuenta de lo inocente que había procedido. Pero dice que cuando él se dio cuenta, dice que trató hasta la puesta del sol para librar a Daniel, para que no fuera echado en el foso de los leones. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. O sea, no hay salida. No puedes librar a Daniel, le dijeron, no puedes. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Imaginen qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y el rey dijo a Daniel, mire, el rey sabía que Daniel tenía un Dios que lo iba a proteger. El Dios tuyo, le dijo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Mire qué interesante. Qué interesante. Darío sabía que Daniel continuamente le servía al Señor. Dice que él te libre. Tenía una pizca de esperanza el rey Darío. Y fue traída una piedra y fue puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, los mismos hombres estos que habían acusado a Daniel, juntamente con el rey, sellaron la piedra. Dice, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Tremendo. Y Daniel estaba ya dentro del foso de los leones. Qué terrible, ¿no? Ninguno de nosotros quisiera estar en esa situación que muchos a través de la historia han entregado sus vidas por la causa de Cristo. Allá en Roma, en los estadios romanos, muchos cristianos murieron devorados por leones porque no quisieron darle gloria al César, porque el César pedía que se le glorificara como a Dios. Pero los cristianos, ¿no? En el conflicto de los siglos, el espíritu de profecía, el hermano Juárez habla de la experiencia de los cristianos, que solamente lo único que tenían que hacer es ponerle incienso al ídolo, y con eso el César estaba contento. Pero no, ellos dijeron no, nosotros adoramos solamente al Dios de los cielos. Daniel dice, entonces dice, Daniel enfrenta, dice, además dice, enfrentan a Daniel contra el rey. Al decir, le dice, no te respeta a ti, no te respeta. Ahora el rey comprende que cayó en una trampa al firmar el decreto. El pasaje dice que hasta la puerta del sol trabajó para librarle, pero no hubo nada que pudiera hacer para salvar al profeta del castigo prescrito. La ley irrevocable de los medos persas debía aplicarse a rajatabla. Así el rey, aunque a regañadientes, emite la orden de arrojar a Daniel a los leones. No quería
el rey Darío se entristeció grandemente. Pero al hacerlo, Darío le dijo, dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Tenía la esperanza. Entonces mire lo que dice el espíritu de profecía en Profetas y Reyes 399. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles, los ángeles satánicos y los hombres impíos. Pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. O sea que Dios no impidió, como en el caso de Juan el Bautista. O sea, Daniel la historia de Daniel es hermosa, pero Juan el Bautista, él por señalar el pecado, o sea, tuvo que ofrendar su vida por la causa del Señor. Pero sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 24. Entonces dice el 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, no comió, no cenó el rey. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Estaba triste el rey, porque el rey Daniel había hallado gracia en sus ojos. El rey pues, dice, se le fue el sueño, no durmió el rey durante esa noche, pensando ya pues que Daniel había sido destrozado por los leones. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Estaba triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, y le repite las palabras que le dijo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Le pregunta el rey. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, Dios libró, Dios envió a su ángel. Y dice que el ángel tapó la boca de los leones para que no le hicieran daño a su siervo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Dios libera a Daniel del foso de los leones. Los leones no pueden hacerle nada a Daniel. Entonces dice de que el rey se alegró porque Dios había liberado a su siervo. ¿Qué testimonio acerca de Daniel? ¿Cómo pudo testificar delante de este rey que no conocía al Dios verdadero, sino que ellos eran idólatras, adoraban a dioses falsos? Un aspecto importante del relato es el hecho de que Darío alaba a Dios y reconoce su soberanía. Esta es una culminación, incluso un clímax, de las alabanzas o las expresiones de reconocimiento ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores. La historia de Nabucodonosor, después de darse cuenta de la grandeza de Dios, lo alaba y reconoce que es el único Dios verdadero. Como Nabucodonosor, Darío responde a la liberación de Daniel alabando a Dios, pero va más allá. Revierte el decreto anterior, dice, y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Entonces dice: si Daniel se salva milagrosamente, su fidelidad se ve recompensada, el mal es castigado
y el honor y el poder de Dios se reivindican. Pero lo que vemos aquí es un mini ejemplo de lo que sucederá a escala universal. El pueblo de Dios será liberado, el mal será castigado y el Señor será reivindicado ante el cosmos. Dice que la historia de Daniel es un mini ejemplo de lo que va a pasar al final. Detrás de todo esto está el enemigo de Dios, en la gran lucha entre el bien y el mal. Entonces dice el versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fueron traídos porque aparte habían engañado al rey. Entonces el rey estaba molesto, porque los reyes en la antigüedad no andaban pensando dos veces para matar a sus siervos. A Daniel lo apreciaba porque veía que Daniel estaba protegido por el Señor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía expuesta esta ordenanza, dijo, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, el rey, al darse cuenta que ha sido engañado y que le causó de alguna manera un malestar negativo, manda a traer a los hombres con todo y sus familias. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué razón tuvieron que morir los inocentes? ¿No era que los que habían cometido la falta eran los que merecían morir? ¿Por qué razón pagaron las mujeres y los hijos de estos hombres? Entonces dice que claro, ante nosotros puede ser eso injusto. Puede ser una manera injusta de poder de proceder. Pero el comentario dice, en primer lugar debemos tener en cuenta de que el rey decide e implementa la medida según la ley persa, o sea que las leyes que los reyes firmaban, aunque claro, no nos parece justo, a nadie le parece justo que mueran los inocentes, pero los reyes aplicaban la ley y la ley decía que si alguien fallaba, según un antiguo principio, dice, toda la familia era responsable de la ofensa de un miembro de la familia. Ahí se cumple el dicho cuando dice, pagaban justos por pecadores. Claro, no nos parece correcto, pero esa era la ley. Y los reyes de la antigüedad, ellos no andaban consultando con nadie. Si Dios no hubiera librado a Daniel, Daniel hubiera sido devorado por los leones. Entonces, aunque a nosotros nos parece injusto, esa era la ley que se aplicaba en ese tiempo. Lamentablemente es así. La liberación de Daniel se registra en Hebreos 11, el denominado Salón de la Fama de la Fe. A mí me gusta mejor decirle el Salón de los Héroes de la Fe. Dice que los profetas, entre otros logros, taparon boca de leones. Se refiere a Daniel. Pero los que taparon la boca de los leones fueron el ángel de Dios. Esto es maravilloso. Pero debemos tener en cuenta que los héroes de la fe no son solo los que escaparon de la muerte como Daniel, sino además los que sufren y mueren valientemente, como también lo señala Hebreos 11. Hay muchos
que han ofrendado su vida. Ya mencionábamos a Juan el Bautista y a los mártires que han sufrido por seguir a Jesús. Dice, Dios llama a algunos a dar testimonio con su vida y a otros mediante su muerte. O sea que qué bueno que Daniel fue liberado, ¿verdad? Sin embargo, la liberación milagrosa de Daniel muestra que Dios gobierna y que finalmente librará a todos sus hijos del poder del pecado y de la muerte. Todos aquellos que acepten a Jesús como su Salvador y le sigan y le amen y lo glorifiquen, serán liberados del poder del pecado y de la muerte. Hubo un novelista famoso llamado Jean-Paul Sartre, dijo en una ocasión, la mejor manera de concebir el proyecto fundamental de la realidad humana, es decir, que el hombre es el ser cuyo proyecto es ser Dios. Al ser humano, los científicos, los que no creen en Dios, ellos creen en su intelecto, en su capacidad. Y el hombre, mientras más sabe, menos cree en Dios. Y entonces eso fue lo que le pasó al rey Darío. O sea, lo hicieron sentirse en un momento que era Dios. Por eso los gobernantes que no conocen a Dios, toman esa posición de dioses. Los celos desempeñaron un rol importante, puesto que Daniel fue nombrado por el rey como una especie de primer ministro. Entonces por eso sintieron celos. Entonces en esta historia nosotros aprendemos de que Dios es soberano y que nosotros debemos siempre darle la gloria a Él y confiar en Él y prepararnos para aquel día cuando nuestra fe sea probada, porque será probada. Entonces dice que Daniel no cambió sus hábitos de oración, oraba 3 veces al día y lo hacía en dirección a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque en Jerusalén estaba el templo en ruinas. Cuando Salomón inauguró el templo, instruyó al pueblo para que orara hacia el templo, hacia Jerusalén. David también tenía la misma práctica. Entonces Jerusalén se convirtió en el lugar de la presencia de Dios porque el templo estaba ahí. Porque así lo dijo el Señor, que en ese templo, en Jerusalén, Él pondría su nombre. La liberación de Daniel se yergue como un símbolo de la vindicación escatológica del pueblo de Dios y muestra que Dios retiene el poder supremo sobre las fuerzas del mal. El Dios que evitó que los leones devoraran a Daniel, al final silenciará para siempre a Satanás, el león y acusador supremo de los hermanos. Aquí surge un conflicto entre 2 leyes que reclaman inmutabilidad y alcanzará proporciones escatológicas cuando dice en el intento del cuerno pequeño de cambiar los tiempos y la ley. Por consiguiente, si la ley de los medos y los persas no puede revocarse, ¿qué decir de la ley que refleja el carácter de Dios? Daniel tuvo un conflicto entre las 2 leyes. ¿Y qué dice Hechos 5:29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que obedecer las leyes humanas. En una ocasión allá en El Salvador, cuando la guerra civil, el gobierno prohibió las reuniones después de las 7 de la noche. Prohibió. Y la gente que la encontraban reunida, la mataban. No la llevaban presa, la mataban. Y entonces el famoso toque de queda o ley marcial es una de las 2. Entonces dice que unos hermanitos evangélicos no hicieron caso a la ley que estaba establecida. Y dijeron ellos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y fueron y se reunieron y llegó el ejército y los mató a todos. Entonces nosotros debemos de seguir las leyes humanas, las leyes de los hombres. El mismo San Pablo lo dice en el libro de Romanos. Pero cuando entra en conflicto con la ley de Dios, ahí sí nosotros tenemos que decidir por la ley de Dios.
aunque así nos cueste la vida, como le demostró Daniel. Dice como convincentemente lo sugirió un comentarista. Los acusadores que probablemente estuvieron presentes y querían que se usara el sello de los príncipes, habrán deseado de este modo asegurarse de que no hubiera posibilidades de que el propio rey enviara hombres para rescatar a Daniel. Y el rey habrá querido asegurarse de que estos acusadores no intentasen matar a Daniel de otra manera si los leones no lo hacían. Entonces, interesante, ¿no? En la experiencia de Daniel. ¿Y qué aprendemos de Daniel? Un hombre íntegro, un hombre confiable, un hombre que no tomaba nada que no era de él. Y hacía que sus subalternos también fueran leales. Eso aprendemos lo número uno de Daniel. Un hombre íntegro. Y nos invita a nosotros como hijos de Dios a ser íntegros, a ser transparentes. Y lo otro es la fidelidad hacia su Dios y a su ley. Tremendo, ¿no? O sea, no me cansaré de repetirlo, que la salvación es un regalo de Dios en la persona de Jesús. Pero Dios nos ha dado su palabra y sus mandamientos para que nosotros los observemos. Hay quienes, y mucha gente malinterpreta cuando dice, por gracia sois salvos. Jesús pagó en la cruz por tu salvación, es cierto. Eso no lo negamos. Pero también Dios nos da principios a seguir. Y en la vida de Daniel nosotros podemos verlo. Así que mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les siga bendiciendo. Les recordamos suscribirse a este canal, darle like al video y bueno, seguirnos preparando. Porque apenas vamos en la lección número 7. Y el libro de Daniel es un libro maravilloso. Que el Señor me los bendiga. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias, Señor, porque me permites de nuevo presentar esta lección. Permite, Señor, que estos estudios, Señor, nos ayuden a crecer y a mantenernos fieles a ti. Gracias por la salvación que nos regalas en Jesús. Pero, Señor, danos de tu Santo Espíritu para ser hijos obedientes, que demos testimonio de ti. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.